Disfruten la conferencia de hoy, disfruten el ciclo. Yo voy a bajar porque tenemos la sesión de todos los primeros martes de mes, en donde discutimos los académicos de lo que tenemos que discutir, pero se quedan con Eduardo Matos Moctezuma. Es un lujo, pero es un lujo también tenerlos a ustedes. Maestro, todo suyo. Gracias. Creo que ya. Pues muchas gracias a nuestro presidente. Sí. No, muchas gracias a nuestro presidente, que siempre ha apoyado estas labores de los coloquios, de los ciclos de conferencias, en fin, que cumple con su misión de presidente. Pocos casos, ¿no?, en que se cumple. Bueno, vamos a comenzar, tal como lo planteaba el doctor García Diego, con este tema que también, como él lo señaló, va a tener en total 6 presentaciones. Estábamos planeando con Yasmín, quien organiza en mucho estos ciclos, posiblemente establecer otro también sobre la conquista, pero hacia octubre, noviembre, con nuevos temas, en fin. Pero eso es algo que estamos apenas tratando de implementar. Pero para platicar del tema que escogí en esta ocasión, como ustedes saben, es el de Cozumel a Tenochtitlan, y digamos todos los mitos, las peripecias que todo ese proceso desde ese lugar hasta llegar a la ciudad Tenochca, pues tuvieron durante 1519, 1520 y 1521. Obviamente que resumir la historia en ese lapso y en 50 minutos, 1 hora, pues es difícil, ¿no? Porque fueron muchos los acontecimientos que ocurrieron en aquel momento. Yo quisiera empezar comentando a ustedes, dando algunos antecedentes. Por ejemplo, el momento en que Hernán Cortés desobedece las órdenes del gobernador de Cuba y Diego Velázquez, y se hace a la mar con sus 10 navíos, ¿verdad? Y viene finalmente a parar a la zona mesoamericana, especialmente a la isla de Cozumel, la península de Yucatán. Como todos ustedes saben, ahí va a ocurrir más bien un acontecimiento fundamental para la conquista de México. Y es que Cortés y sus gentes, sus fuerzas, saben que pocos años antes había habido algunos naufragios de naves españolas y algunos de esos náufragos habían llegado precisamente a costas de la península de Yucatán, ¿no? Y llegaron allí varios de esos náufragos, algunos fueron sacrificados a los dioses, pero sabemos de 2 que sobrevivieron. Ellos en 1519 hacía 7 años que habían naufragado y habitaban pues en la zona maya. Durante ese lapso de tiempo, imagínense, 7 años, habían aprendido el maya, ¿no? Entonces, esto lo menciono con mucho énfasis porque vamos a ver el papel que va a jugar una de estas personas, de estos españoles, en la conquista de México. Me refiero a Jerónimo de Aguilar, que es uno de estos náufragos, que parece ser que tenía algunas
órdenes eclesiásticas menores, no era sacerdote, ¿verdad? Se dice Bernal Díaz, que leía su libro de horas. Entonces yo por ahí escribí alguna vez que a lo mejor pasaba una chica maya y él se clavaba en su libro de horas, no la volteaba ni a ver, ¿verdad? En cambio, el otro, que era Gonzalo Guerrero, inmediatamente busca mujer, se casa, tiene sus hijos, se horada la cara al estilo maya, apoya a los mayas, o sea, es la otra cara de la moneda diferente a lo que es Jerónimo de Aguilar. Se dice que inclusive Gonzalo Guerrero va a morir ya más adelante defendiendo a los mayas en contra de los españoles, ¿no? Pero Jerónimo es avisado de que hay barcos en la costa, barcos españoles, ¿verdad? Cortés, dice Bernal Díaz, que manda una carta a estos dos españoles diciéndole que se unan a su flota, ¿verdad? Y que, pues, que da un lapso de tiempo para que así ocurra, ¿no? Que se unan a sus fuerzas. Cuando Jerónimo recibe esta misiva, pues, imagínense, se llena de alegría, lo van a rescatar, corre al pueblo donde vivía Gonzalo Guerrero con su familia y le dice, no, hermano Guerrero, ya están aquí los nuestros. Entonces, vamos a unirnos con nuestras gentes, con los españoles. Y es aquella famosa frase que le dice Guerrero, ¿no? Le dice, no, yo tengo aquí mi familia, mira mis hijicos cuán bonicos son, ¿verdad? Yo no tengo que irme a unir a nada, aquí ya he fincado mi vida, ¿no? Prácticamente. Todavía insiste un poco Jerónimo, inclusive la mujer de Guerrero lo reprende a Jerónimo, dice, ya deja de importunar a mi esposo, ya vete, ¿no? Y total, se va Jerónimo de Aguilar y se une a las fuerzas de Cortés. Esto es muy importante porque vamos a ver cómo esas lenguas que hablaba Jerónimo de Aguilar, el maya y el español, pues van a ser fundamentales, ¿no? Entonces ya se une a las fuerzas españolas y empiezan a continuar todo este desplazamiento de las naves a lo largo de la península, van llegando a diferentes puntos y ahí ocurre algo interesante. Los mayas no reciben bien a las fuerzas españolas, ¿no? Cuando estos desembarcan en busca de agua, en busca de alimentos, etcétera, o reciben un enfrentamiento o los mayas abandonan sus pueblos, se alejan y, digamos, no favorecen para nada a los españoles. Y así llegan a Centla, en Tabasco, donde se va a llevar a cabo un combate bastante fuerte entre ambos contingentes, los mayas chontales y los españoles, ¿no? Van a sufrir ambos bandos las primeras bajas. Los mayas chontales, pues allí experimentan lo que son estas armas, los arcabuces, cañones, etcétera, y sobre todo los caballos que entran en combate con sus jinetes, ¿verdad? Se confunden porque el animal más grande, de mayor alzada que había en Mesoamérica era el venado y no podía ser montado por hombres, digamos, ¿no? Como lo es un caballo. Entonces, les sorprende aquello, además la rapidez de un caballo y todo, pues tiene una ventaja en un momento de guerra. Tampoco crean que eran grandes cantidades de caballos, son unos cuantos, pero pues su presencia era formidable pues en un combate, ¿no? Entonces, allí pues, como digo, se van a sufrir bajas de un bando y del otro, son heridos muchos de los españoles, muertos algunos, muchos más del lado indígena.
El hecho es que al día siguiente de ese encuentro militar, era un obsequio a Cortés. Le van a regalar 20 mujeres. Entre estas 20 mujeres estaba la Malinche. Esta mujer que, por cierto, era una mujer muy preparada, varias lenguas indígenas, ¿no? El náhuatl entre ellos, el maya chontal, el maya, en fin. O sea, era una persona preparada, había sido o era hija de caciques y era de uno de los pueblos cercanos a esta región tabasqueña, ¿no? Esto resulta interesante también porque ella, al igual que Jerónimo de Aguilar, va a jugar un papel muy importante en la conquista, ¿no? Como dije, ya llegaremos a ese momento. Pero aquí tenemos que empezar un poquito a desmitificar algunas cosas que nos han quedado y ya las damos por un hecho, ¿no? El término malinchismo, pues viene obviamente de Malinche, ¿no? Eres un malinchista, le decimos a aquel que prefiere lo extranjero a lo nacional, ¿no? Entonces, pues deviene el término de que la Malinche, pues, digamos, empieza a apoyar a Cortés desde un principio y va a ser de gran utilidad para la conquista de México. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos ha transmitido el pensamiento en general sobre la Malinche? Que es una traidora. Malinchismo es un traidor, una persona que, como digo, prefiere más lo extranjero. Pues no era una traidora. Es decir, este es el primer mito que yo quisiera también un poco hablar de él, porque la Malinche hubiera sido traidora si hubiera sido mexica, azteca. Entonces estaba traicionando a su propio pueblo. Pero no, ella era de este otro pueblo, ¿verdad?, que estaba siendo sometido o estaba a punto de serlo por las fuerzas de Tenochtitlan, que ustedes saben que atacaban militarmente y después, al vencer al enemigo, le ponían un tributo bastante fuerte. Cada 80 días los pueblos sojuzgados por el mexica tenían que pagar ese tributo a Tenochtitlan. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Pues que ella lo que va a hacer es, al contrario, apoyar a su pueblo, ¿verdad? Y ve la esperanza en estos señores que vienen y que desean conquistar Tenochtitlan, ¿no? Entonces, pues, va a ocurrir algo muy interesante. Cortés, pues, sigue su andar hasta que llega a lo que hoy son tierras de Veracruz, ¿verdad? Y allí el trato cambia. Ya no son recibidos bélicamente por los pueblos totonacas, en este caso, ¿verdad?, como habían sido recibidos antes por los mayas. Entonces, allí en Veracruz, al contrario, se les recibe bien por la misma razón de la acción de la Malinche, es decir, se les recibe bien porque estaban sujetos a Tenochtitlan, eran tributarios del emperador Moctezuma, mi abuelito, maestros. Entonces, ¿qué ocurre? En cuanto llega Cortés ahí, se quejan con él estos pueblos totonacas, ¿no? Es decir, oiga, fíjese que nos tiene sujetos el señor de atrás de los volcanes, Moctezuma, ¿verdad? Tenemos que pagarle tributo, tenemos que hacer eso, ¿no? Y entonces Cortés se da cuenta y de inmediato aprovecha la situación, o sea, muy sagaz, ¿no?, astuto, y entonces dice, no, a partir de este momento ustedes ya no tienen como señor al señor Moctezuma que los está explotando. Su señor ahora se va a llamar Carlos V, ¿verdad? Y ya no van ustedes a tener que pagar el tributo. Pues aquellos felices. Entonces, claro, reciben bien a Cortés, le dan alimentos, bastimentos, guías, etcétera, ¿verdad?
y esto decide a Cortés a encallar las naves. Aquí viene otro mito que hay que quitar, lo que nos enseñaban nuestras queridas maestras en primaria, ¿no? Entonces Cortés quemó las naves, no las quemó nunca. Eso no es cierto, no lo señala ninguna fuente. Lo que Cortés hace es encallar las naves, es decir, las embarrena, pues, para que ya no puedan ser utilizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del bando español que había salido de Cuba, subrepticiamente, evadiendo las órdenes de Diego Velázquez, el gobernador, venían muchos de los soldados de Cortés que querían regresarse a Cuba. No, es que hemos desobedecido, esto nos va a costar mucho, regresémonos a Cuba. Entonces, Cortés, empeñoso, no hace caso de esto, pero entonces, al encallar estas naves, ¿verdad? Ya va a impedir que aquellos que pensaban en algún momento dado en regresarse, ya no puedan hacerlo. Entonces, pues, pero queda así la cosa, pero además Cortés, más tarde, ya durante los combates y demás, va a hacer bergantines, es decir, eran unas naves ligeras, ¿verdad?, aptas para el combate en el lago de Texcoco, y las hace en Tlaxcala. Y entonces manda a Veracruz a traer todos los aparejos de las naves que estaban allí encalladas, ¿no? Entonces, pues, manda a traer esos elementos, ¿no? Mástiles, en fin, cosas para usarla en los bergantines. Bien, entonces en esas estamos cuando me voy a despojar de mis vestiduras. No se alboroten, muchachas. Cuando Moctezuma, claro, ya desde antes había sido avisado de que había estos barcos merodeando en la costa. Entonces, inclusive manda a que le dibujen a los tlacuilos, que le hagan dibujo de estas gentes extrañas y que le digan quiénes son, ¿no? Así lo hacen y demás. Moctezuma está muy apesadumbrado. Y total, que cuando ya sabe que los totonacas, sus súbditos, sujetos militarmente, están apoyándolo, dice, no, esto no anda bien. Entonces, ¿quiénes son estos señores? Recuerden ustedes, y aquí viene otro mito, que Quetzalcóatl había desaparecido por el oriente y se decía que también por allí iba a regresar. Entonces, al aparecer estas gentes raras, en fin, va a provocar el pensamiento entre los mexicas, los aztecas, en fin, de que es el regreso de Quetzalcóatl. Yo siempre he dicho que quizá los primeros 10 minutos pensaron que era eso, después ya no. Y ahorita voy a dar las razones. En un momento dado, Moctezuma quiere alejar a estas gentes. ¿Quién va a querer alejar a un dios como Quetzalcóatl, que lo estás esperando porque dicen que va a regresar, en vez de ir y recibirlo y ven para acá, ¿no? No, le manda obsequios para alejarlo, de que se vaya de esas tierras, ¿no? Grave error del Tlatoani, porque entre la lista de objetos que están enviándole a Cortés para que se retire, hay muchas piezas de oro, de plata, se habla hasta de rodelas, de plata imitando una luna y un sol, en fin, collares de oro, plumas preciosas, entre ellos parece ser que el penacho, el famoso penacho de Moctezuma, va ahí. Bueno, entonces, quien quiera verlo, hay una carta de relación, en la primera carta de relación, Cortés manda hacer muy puntualmente todo el listado de los objetos que está enviando Moctezuma para a su vez enviarlos al rey de España, ¿no? Entonces, imagínense, tenían que ser muy detallistas en lo que le estaban enviando, y ahí viene la relación de objetos, ¿verdad? Y dice, ¿no? Y se le dio unos collares con tales cosas y collares de tal tipo, en fin.
viene toda la relación hecha, sobre todo por Montejo y por Portocarrero, que van a ser además los encargados de llevar esos objetos de obsequio a Carlos V, ¿no? Entonces, Cortés envía su primer carta de relación acompañada de estos objetos, ¿no? Esa relación, ¿no? Pero, desde luego que su intención es, no, pues miren, esto es solo un regalo lo que nos han enviado, que no habrá allá, me imagino que habrá pensado, ¿no? Y entonces está decidido a avanzar hacia el centro de México, ¿no? Entonces, esto del retorno de Quetzalcóatl, como digo, quizá en un principio sí, pero poco después ya no. O sea, no creo que lo pensara, puesto que vamos a ver cómo ya en todo su recorrido que va haciendo para llegar a Tenochtitlan, hay algunos momentos en que los escuadrones mexicas enviados por Moctezuma quieren atacar a Cortés para desbaratarlo, ¿no? Para acabar con sus intenciones de llegar a la ciudad lacustre, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Que por el contrario, están viendo ya que estas fuerzas extrañas son un peligro, pero son un peligro máxime cuando se le están uniendo fuerzas indígenas sojuzgados por el mexica, ¿no? Entonces, los tlaxcaltecas en un principio no apoyan a los españoles, ya poco después se dan cuenta y porque estaban además amenazados constantemente por Tenochtitlan, ¿eh? Entonces, también en un momento dado ya se van a unir a las fuerzas de Cortés, a apoyar a las fuerzas de Cortés, ¿no? Entonces, viene una primera acción muy violenta, muy fuerte, que no se sabe bien cómo ocurrió o quién fue el culpable de ella. Cholula era parte del imperio mexica, estaba sujeta a los mexicas, los cholultecas en Puebla, ¿no? En lo que hoy es Puebla. Y viene aquella famosa matanza de Cholula, ¿no? Los españoles dicen que Moctezuma preparó ahí también una celada para acabar con los españoles, que la información se filtró a través de una anciana que le comentó a la Malinche, ¿verdad?, que se estaba preparando un alzamiento muy fuerte en Cholula contra los españoles, etcétera. Entonces, Cortés decide actuar y, por decir así, se quiere adelantar para que no lo ataquen, y él ataca. Y viene una matazón tremenda, muy fuerte, ¿no? Otras fuentes dicen que no, que lo que pasa es que Cortés, sabiendo que estaba ya en un primer pueblo sujeto por Tenochtitlan, o sea, ya aliado de los de Tenochtitlan, quiso hacer un escarmiento y hacer ver su fuerza, ¿no? Para amedrentar, ¿no?, al enemigo, ¿no? No sabemos realmente lo que sucedió. Lo que sí es cierto es que la matanza fue bastante violenta, ¿no? Entonces, continúan en su camino para atravesar los volcanes. Y allí, otra vez, es advertido Cortés de que hay escuadrones mexicas esperándolos si van a pasar por determinado lugar. Entonces, los guías indígenas que traían, ¿verdad?, de Tlaxcala, de Huejotzingo, en fin, ¿verdad?, que apoyaban a Cortés, pues ya le indican una ruta en la que pueden evadir a esos escuadrones allí agazapados, ¿no? Y entonces finalmente se descubre ante los españoles la visión del Valle de México, ¿no? Si el lago de Texcoco con las dos grandes ciudades aztecas, mexicas, que eran Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿verdad? Las otras poblaciones en los alrededores, en tierra firme, las grandes calzadas, o sea, el impacto nos lo relata Cortés y nos lo relata Bernal Díaz, ¿no? El impacto que le dan
este lago, como dicen, surcados por cientos de canoas que llevaban mercancía, que trasladaban gentes, en fin, una impresión enorme que le va a causar a los recién llegados esta presencia, ¿no? Entonces, pues, están ya a la vista de Tenochtitlan, van a llegar allí a las riberas del lago y van a llegar, por ejemplo, a Iztapalapa, a las ciudades mexicas. Las describen como había grandes palacios con jardines, ¿verdad?, en estas ciudades, en fin, y pues no detienen su marcha, ¿no? Y llegan finalmente a Tenochtitlan. Eso va a ocurrir el 8 de noviembre, cuando ya llegan a estar a la entrada prácticamente de Tenochtitlan y se va a dar el famoso recibimiento por parte de Moctezuma a Cortés, ¿no? Para esto, pues, tenemos que entrar un poco a analizar las causas, las causales que va a traer como consecuencia esta guerra de conquista. ¿Por qué finalmente cayó Tenochtitlan y Tlatelolco en poder de Hernán Cortés, ¿no? Aquí yo he analizado, quiero hacerlo con mayor profundidad, pero he visto que una vez ya llegados a la ciudad de Tenochtitlan, son recibidos por Moctezuma y se les asigna el palacio de Axayácal, el padre de Moctezuma, se le asigna ese palacio como lugar para que habiten los españoles, sus aliados indígenas, en fin, todo esto, ¿no? Entonces viene un acto de Cortés igualmente muy audaz, que es que en un momento dado va a tomar prisionero a Moctezuma. Moctezuma ya no va a poder salir del palacio de Axayácal, lo retiene ahí junto con otros señores, el señor de Tlatelolco, en fin, varios de ellos, y esto causa es mal visto por las fuerzas mexicas, ¿no? Es decir, no están de acuerdo, pero bueno, el Tlatoani, Moctezuma, su Tlatoani está allí, en pocas palabras, prisionero, ¿no? Recuerden que hay algo aquí muy importante. El Tlatoani, ¿verdad?, el mando, el mayor gobernante de los mexicas, revestía dos características fundamentales. Era, en lo militar, el gran capitán del ejército mexica, el máximo, el general, diríamos, ¿no? Por otro lado, en lo religioso era, por decirlo así, el supremo sacerdote de la religión de los mexicas. O sea que tenía en su poder lo que era todo el aparato militar y todo el aparato ideológico, ¿no? Entonces, esto era muy importante porque todo eso se centraba en la figura del Tlatoani, que Tlatoani quiere decir, viene de Tlatoa, de palabra. En pocas palabras, el que tiene la palabra. Los demás no. Él es el que tiene la palabra, ¿no? Entonces, imagínense la importancia que revestía ese sumo sacerdote y ese capitán principal del ejército mexica, ¿no? Entonces, está en cautiverio y los mexicas se dan cuenta que hay poco que hacer. Para esto, Cortés es avisado que el gobernador de Cuba ha enviado a Pánfilo de Narváez para detenerlo y que en la costa han llegado las naves de Pánfilo, ¿no? Y entonces Cortés deja el mando en manos de Alvarado, el Tonatiuh, le decían, el Sol, parece que era de pelo rojo, el Sol, y se va a Veracruz para pelear contra Pánfilo de Narváez, ¿no? Al cual vence finalmente y une las tropas de Pánfilo también a las suyas, ¿no? Aumenta el número. Pero mientras tanto, en Tenochtitlan
La cosa está tensa, no, digamos, no ha llegado todavía a mayores cosas, pero ya se está sintiendo que hay problemas graves. Y entonces, Alvarado, en un grado de imprudencia absoluta, ve que viene la fiesta de Toxcat, que era en honor de Tezcatlipoca, ¿no? Y entonces, en el recinto ceremonial mexica, se reúnen los sacerdotes, en fin, todos para hacer la fiesta de Toxcal. Todos se han puesto sus alhajas, sus adornos, sus collares, sus plumas, en fin, para celebrar la fiesta de Tezcatlipoca, ¿no? Se dice que al ver aquella riqueza que traían colocada encima los celebrantes, ¿verdad? Alvarado da orden de que se ataque y se mate a toda esta gente y se le quite todos estos oros, platas y demás que adornaban a los que iban a participar, ¿no? Y así ocurre, ¿verdad? Entran al recinto, empieza una matazón, inclusive hay relatos en que dice que algunas gentes decían, oigan, pero si están desarmados, no están nada, pues acaban, aniquilan, allí despojan a los participantes de sus adornos, de sus bienes y demás, y se retraen al palacio de Axayácatl. Esto ya exacerba los ánimos del mexica y de inmediato se van a lanzar al combate. Van a empezar a atacar violentamente el palacio de Axayácatl, lo asedian, están allí atacando. Los españoles están en un momento muy, muy difícil. Cortés es avisado y regresa, pero a grandes zancadas, a Tenochtitlan, ¿verdad? Parece que reprende fuertemente a Alvarado, ¿verdad? Rediesco, ¿cómo habéis hecho esta barbaridad? Y entonces, mira, has sublevado a la gente. El hecho es que, en realidad, ese acto, pues, bárbaro, va a provocar esta reacción enorme del mexica y empieza el asedio, como decíamos, muy fuerte, muy violento, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí viene otro mito que hay que descifrar, ¿no? Dicen las fuentes españolas, el mismo Bernal, el mismo Cortés, etcétera, que viendo aquel asedio tan fuerte, ¿verdad?, le piden a Moctezuma, ¿verdad?, lo obligan más bien que se asome y calme a sus gentes. Entonces, a ver, Tlatoani, calma a tus gentes porque están ya en plan violento y demás, ¿no? Y dicen estas fuentes españolas que Moctezuma se asoma en la azotea, ¿verdad?, y es apedreado. O sea, le avientan piedras, varas, en fin, y lo golpean, es herido de gravedad, entonces ya lo meten donde dicen que pocos días después va a morir. Pero ¿qué dicen las fuentes indígenas? Por ejemplo, Tezosomoc, Alba Iztlizóchitl, etcétera. Pues lo contrario. Dicen, no, mataron al Tlatoani y, por cierto, que se lo achacan a Alvarado, matan al Tlatoani que estaba allí retenido, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Acuérdense que siempre en estos magnicidios se pierde el asunto y nadie sabe quién fue, y en fin, ¿no? El hecho es que yo, en lo personal, como investigador, me inclino a la segunda posición, a la posición indígena, es decir, que los que mataron a Moctezuma fueron los españoles. ¿Por qué razón? Todo hay que argumentarlo, si no, no es nada más porque me cae bien mi abuelito Moctezuma, no. Es decir, hay que argumentarlo y yo creo que en ese momento Moctezuma ya no les era útil a los españoles, así como quisieron utilizarlo de que hablara y calmara a las huestes mexicas, ¿verdad? Y es repudiado. En realidad ya habían nombrado otro Tlatoani, a Cuitláhuac, porque se daba cuenta que Moctezuma estaba, por decir así, maniatado, ¿no? Entonces, Moctezuma mismo ya
agarra y dice a los españoles, yo ya no tengo mando, o sea, ahora sí que ya no sirvo. Y efectivamente ya era una carga para los españoles, que desde ese momento empiezan a madurar la idea de escaparse de aquel asedio a que están sujetos, ¿no? Entonces, siendo ya una carga, estos señores que tenían allí sujetos, pues los matan, se deshacen de ellos para emprender la huida de la famosa Noche Triste, ¿no? Entonces, Cuitláhuac, efectivamente, ya había sido nombrado al mando, era hermano de Moctezuma, al mando de las huestes mexicas, ¿no? Entonces, tratan de huir, recuérdense que lo hacen en la noche, una anciana los descubre, se da cuenta que están huyendo, avisa, da la alarma, ¿verdad? Vienen las canoas, en un ratito aquello es un avispero, ¿verdad? Y empiezan a atacar violentamente a las fuerzas españolas y sus aliados indígenas. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que Cortés sufre un descalabro enorme con sus gentes. Él había puesto en la retaguardia a un capitán joven, a Juan Velázquez de León, ¿no? Para que cuidara ya la última parte del ejército, la retaguardia, ¿verdad? En la huida. Entonces, cuando viene huyendo, es copado, ¿verdad? Porque acuérdense que eso es en la calzada de Tacuba. La calzada de Tacuba, inclusive en el plano de Cortés, que se editó, que manda hacer Cortés de Tenochtitlan, podemos ver, y así vienen además las descripciones de Bernal Díaz, que estas calzadas, sobre todo la de Tacuba, tenía, digamos, una parte de tierra firme, luego un puente, parte de tierra firme, un puente. Y estos puentes podían quitarse, entonces te dejaban aislado. Eran como estrategias, ¿no? Y así ocurre. Le cortan la retirada a Juan Velázquez de León y sus gentes y se los aniquilan ahí, ¿no? Caballos, oro, todo eso que llevaban, para abajo. Entonces, Cortés, ya no sabemos si lloró o no lloró, pero el hecho es que ya va por Popotla, ya huyendo y demás, y le avisa, creo que Alvarado, le avisa que han destrozado todas las fuerzas de Juan Velázquez de León, ¿no? Entonces, alguna fuente dice que efectivamente lloró, pues, por sus soldados perdidos, ¿no? El hecho es que haya llorado o no, el descalabro que le dieron fue brutal, ¿no? Tremendo. Entonces ya huye hasta Tlaxcala, es perseguido por los mexicas, pero finalmente ya llega a Tlaxcala, que ya era terreno enemigo de Tenochtitlan, ¿no? Y entonces ahí Cortés va a, ahora sí que a resarcir sus heridas, empieza a hacer los bergantines, los 13 barcos ligeros, que por cierto, imagínense, los hace en Tlaxcala y los traen arrastrando hasta el lago de Texcoco, ¿no? De haber sido, claro, los que arrastraban eran los indígenas que lo apoyaban, ¿no? Pero me imagino, no creo que los españoles. Pero el hecho es que allí puede volver a rehacer sus fuerzas y planear el ataque definitivo sobre Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Y aquí entramos a las posibles causales de cómo ocurrió finalmente la conquista de estas dos ciudades, ¿no? Para eso tenemos que ver, yo he dividido en 3 causales, las psicológicas, las económicas y las militares, ¿no? En las primeras, en las psicológicas, podemos observar qué ocurría con los dos bandos. Los españoles venían ya desde que salen de Cuba y aún antes, venían con el interés de conseguir oro, de conquistar tierras para la corona española, por lo tanto recibir a su vez prebendas de la corona misma. O sea, tienen una motivación, ¿verdad?, que los lleva inclusive a posiblemente perder la vida con tal de conseguir esa fama, ese oro, etcétera, etcétera, ¿no? Y además traen la cuestión de convertir almas de los paganos al cristianismo, ¿no? Entonces, todos estos son ingredientes que para estas gentes son positivos, es decir, tienen un espíritu de lucha, ¿no? Hay que conseguir esto, yo quiero tal prebenda, quiero lograr
tal cosa para demás. En cambio, en el bando mexica ocurre que hay pesadumbre en el sentido de que el mismo Moctezuma, como dice alguna fuente, andaba caviloso, pensando que iban a venir gentes, como dijimos al principio, extrañas, en fin, habían ocurrido varios presagios, acuérdense, que muchos de ellos no ocurrieron, pero son, digamos, invenciones que se establecen a nivel popular y que van calando en la gente, ¿no? Que pasó, que hubo un cometa, ese sí ocurrió, que pasó un cometa y para ellos era un mensaje negativo, nefasto, etcétera, que en una ocasión el lago de Texcoco empezó como a hervir, a levantarse sin causa alguna, que un templo se incendia sin haber motivo, ¿verdad? O sea, que aparecen jorobados, y también una mujer, la Llorona, una mujer que en las noches grita, ¡ay, mis hijos!, ¿no? Porque se van a perder ya el imperio, etcétera, que capturan un ave, una grulla, o especie de grulla, que trae un espejo en la cabeza en la que se ven avanzar batallones. O sea, como ven, muchas de esas cosas pues son ficticias, pero otras sí pudieron haber ocurrido. El hecho es que el resumen de todas ellas estaba dando una visión negativa de que posiblemente se iba a perder el imperio. Nuestros dioses nos han abandonado, dice en algún momento dado también el grupo indígena, ¿no? Entonces, a eso se une algo que yo considero, entre las psicológicas, de lo más importante, ¿no? Mientras el bando español conserva prácticamente a todos sus mandos, empezando por el capitán general, que era Cortés, ¿verdad? Y los demás, Olid, Sandoval, Alvarado, en fin, salvo González de León, que como digo, se lo llevó el tren la noche triste, en general, sus mandos permanecen. Y eso para un ejército es importantísimo. Imagínense un ejército que le matan el general, pues es un golpe, digamos. En cambio, del lado mexica, primero, pierden al Tlatoani, al máximo gobernante, ¿verdad? A Moctezuma lo van a perder y a otros señores, ¿verdad? Cuitláhuac a los 2 meses muere de viruelas que son traídas por algunos de las huestes, dicen que de los que se unieron de Pánfilo de Narváez, que traía esta enfermedad que prende como loca, ¿verdad? Y mata a mucha gente, ¿no? Una epidemia. Entonces empiezan a ver cosas extrañas para ellos, ¿no? Como salen pústulas y te mueres, y su segundo gran capitán, Cuitláhuac, también va a morir. Entonces el mando va a recaer en Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, pues, como ven, no eran buenas señales para este bando. En cambio, aquellos traían este espíritu de querer lograr el oro y todas estas cosas, ¿no? Entonces, dentro de las causales económicas están pues las que ya hemos mencionado. Al tener conquistados pueblos y sujetos a un tributo, estos pueblos no están nada contentos con Tenochtitlan, ¿no? Es más, durante ese lapso en que todavía no llegaba Cortés, hay varias rebeliones de algunos de estos pueblos en contra del mexica de Tenochtitlan para tratar de liberarse de ese yugo tributario, ¿no? Y se nos relata cómo, por ejemplo, cuando asume el trono Agüizot en 1502, ¿verdad? Aprovechando esa coyuntura del cambio y la cosa, 3 pueblos del norte de lo que hoy es Guerrero se niegan a seguir pagando el tributo, o sea, se rebelan contra Tenochtitlan, ¿no? Y no es el único caso, hay muchos casos de rebeliones que fueron aplacadas. Estos 3 pueblos, Alahuiztlán y 2 más, es avisado a Huizol de que, oye, los señores de estos pueblos no han venido a tu toma, a tu entronización como Tlatoani, y sin embargo se niegan a pagar el tributo, se están levantando en contra de Tenochtitlan. Ni tardo ni perezoso, Agüizot lo que hace es formar su ejército, ¿verdad? Y marchar contra esos pueblos
a los cuales, según las fuentes que nos hablan de las repercusiones que tuvo ese levantamiento, fue que los arrasó, ¿no? Arrasó prácticamente con todos, mujeres y niños fueron trasladados a Tenochtitlan y estos pueblos pues, fueron aniquilados, a grado tal que la Triple Alianza, acuérdense que después de la liberación de los mexicas, que habían estado sujetos allá desde 1525, en que fundan, 1325, en que fundan su ciudad de Tenochtitlan, estaban sujetos al señor de Azcapotzalco y eran tributarios del señor de Azcapotzalco, hasta que viene un levantamiento de Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba contra ese poder de los de Azcapotzalco, lo vencen y se liberan. Y entonces van a formar inmediatamente después la llamada Triple Alianza, ¿no? Bueno, pues entonces resulta que estos tres pueblos que son arrasados obligan a la Triple Alianza a que ofrezcan a su población, de ellos, mexicas, etcétera, a que vayan a repoblar el norte de Guerrero, donde estaban esas poblaciones, porque era muy importante lo que estos pueblos pagaban en tributo, ¿no? En algodón, en fin, una serie de productos, ¿verdad? Y que por lo tanto, pues fueran para mantener esas tierras activas para el imperio mexicano, ¿no? Y entonces, así se hace. Y por eso actualmente en algunas partes de Guerrero se habla el náhuatl, ¿no? Que era la lengua que se hablaba fundamentalmente en el centro de México. Entonces, como ven, esto fue un factor definitivo porque va a provocar que en el momento que aparece Cortés, como ya lo comentamos, ¿verdad?, vean algunos de estos pueblos la esperanza de liberarse del mexica, ¿no? Y lo apoyan. Después les va a ir como en feria, porque algunas prebendas le dan a algunos dirigentes, algunas tierras a ciertas poblaciones, etcétera, ¿no? Pero en términos generales, pues no valió de mucho en realidad ese apoyo que en ese momento le estaban dando a Cortés, pero ellos pensaban que se iban a liberar del mexica. Entonces, el aspecto militar. Ese es el tercer factor que yo veo y que es muy importante. Porque, claro, una de las primeras estrategias que Cortés hace es cortar, cuando ya planea y regresa de Tlaxcala para ya combatir y tomar, ya con la idea de tomar las ciudades mexicas, lo primero que hace es cortar el agua potable que abastecía a Tenochtitlan. Venía desde Chapultepec, ¿no?, en acueductos, etcétera, y manda a cortar esta agua. Y él mismo dice en su carta de relación al rey, dice, tuve un gran ardid que era cortarles el agua potable a la ciudad. Nada más que la ciudad no estaba habitada nada más por militares, sino que era, imagínense, una ciudad de cerca de 200,000 habitantes, mujeres, niños, todo, ¿verdad?, que iban a padecer la falta de agua potable, porque esa parte del lago era salada. Entonces, pues, trae eso que él dice que es un gran ardid, y sí lo fue, porque imagínense dejar sin agua potable a una ciudad como Tenochtitlan, pues era importante, ¿no?, desde ese punto de vista. Y luego prepara su ataque. ¿Cómo lo hace? Toma los extremos de las calzadas, o sea, las calzadas que unían a tierra firme, las toma y pone al comienzo de ellas, ¿verdad?, en tierra firme, pone a toda una serie de cuerpos militares españoles y de aliados indígenas, ¿no? Entonces Alvarado queda, por ejemplo, en la calzada de Tacuba, ¿verdad?, para ir avanzando hacia Tenochtitlan, otros Solís en otra de las calzadas, Sandoval, en fin. Entonces, el hecho es que aquí viene otro mito. Por lo general, y a mí me lo han preguntado, oiga, profesor, ¿cómo es posible que 800 o 1000 españoles hayan vencido todo un imperio de miles y miles de guerreros? No, es que no eran 1000 españoles contra todo, batallones y batallones mexicas, no, eran
1000 españoles, junto con miles y miles de contingentes indígenas de los pueblos que habían estado sojuzgados por el mexica, ¿no? Entonces, es más, lean a Bernal Díaz y él da inclusive las cifras. Dice, en el lado, por decir, ¿no?, de Alvarado venían 150 españoles que traían ballestas, traían arcabuces y hasta da el número, ¿no? Lanzas, etcétera, 2 cañones, en fin, y 10,000 indígenas de Huejotzingo, de donde fueran, ¿no?, que venían al mando de Alvarado. Y por el otro lado, igual, venían miles y miles de indígenas, o sea, que eran en realidad 2 formidables ejércitos uno frente al otro, ¿no? Entonces, no era nada más que 1000 españoles, pues eso se los hubieran acabado la primera noche, ¿no? Pero no fue así precisamente porque estaban contando con ese aspecto. Otro aspecto fue el de los famosos bergantines. Estos barcos, como dije, eran barcos ligeros, más chicos que una carabela, los traen al lago de Texcoco, eran 13, parece que uno es capturado por los mexicas, pero imagínense, estos barcos venían dotados de un cañón al frente, traían como 20 con arcabuz, ¿verdad? Eran comandados por Cortés, ¿no? Y imagínense un barco que en relación a las canoas mexicas, pues era enorme, ¿verdad? Por más de miles y miles que eran las canoas donde estaban los guerreros y les lanzaban con ondas y flechas, en fin, todo, ¿verdad? Sin embargo, pues aquellos estaban bien agazapados en sus barcos y un solo cañonazo pues era tremendo, ¿no? Entonces imagínense el asedio a una ciudad que carece de agua, que carece de alimentos, porque resulta que igualmente al tomar el control del lago y de las calzadas, pues ya no podía entrar bastimentos, alimentos a Tenochtitlan ni a Tlatelolco. Entonces la población empieza a padecer esas carencias, ¿no? Imagínense los momentos terribles que deben haber sido. Ahora bien, pese al empuje español con esto que hemos dicho de su deseo de ganar tierras, de ganar oro y demás, y los presagios negativos para el bando mexica, sin embargo, no van a ceder en los combates. Relatan cómo un día capturaban una acequia, ¿verdad? Y al día siguiente la recuperaban los mexicas y echaban para atrás al bando español y a sus aliados. En fin, fue muy encarnizado. Duró más o menos 3 meses, nos dicen que 75 días, en fin. Pero, ¿qué va a ocurrir? Que las fuerzas de los mexicas se va a ir retrayendo cada vez más hacia Tlatelolco, la ciudad gemela, ¿no? O sea, viéndolo aquí, pues hacia el norte, ¿no? Hacia Tlatelolco. Y la ciudad de Tenochtitlan, su templo mayor, que era uno de los lugares a conquistar siempre, pues es finalmente, digamos, pues capturado y demás ante el avance de las fuerzas enemigas. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc, que hasta ese momento había pues mantenido a sus fuerzas, pese a todo aquello de no tener casi alimentos ni nada, pues en un plan de ataque muy fuerte, Cortés en varias ocasiones le manda decir que hagan las paces y que ya se rinda y que se somete, y Cuauhtémoc agarra y le dice, no señor, estás equivocado, yo sigo luchando por mi ciudad. Pero finalmente ya no era posible, ¿no? Entonces llega aquel 13 de agosto de 1521. ¿Qué va a ocurrir aquí? Entre las estrategias, ya nada más para terminar con esa parte de lo militar, también estaba una muy importante. El plan de ataque europeo, español, era matar el mayor número de enemigos, ¿no? En la guerra. El plan mexica era matar también, pero
en muchos casos, capturar vivo al enemigo para sacrificarlo a sus dioses. En alguna ocasión, y nos lo relatan los mismos españoles, Cortés cae en poder de indígenas que ya se lo llevaban vivo para ofrecerlo a sus dioses, y en eso se dan cuenta y pues entran con caballos y todo y lo salvan. O sea, si se lo echan ahí mismo, pues otro gallo cantará, pero también esa estrategia de capturar enemigos para el sacrificio, pues era, digamos, una desventaja en cuanto a que el otro lo que buscaba era causar el mayor número de bajas, ¿no? Bueno, seguimos a Tlatelolco, 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc se da cuenta que ya es imposible la defensa, ya ha caído Tenochtitlan y ya está cayendo Tlatelolco, ¿no? Entonces, se embarca con gente de su familia y demás, pero su canoa es interceptada por Holguín, quien lo detiene, ¿verdad? Y lo lleva a la presencia de Hernán Cortés. Aquí va a ocurrir algo muy importante para que vean ustedes, digamos, la gran diferencia de pensamiento de un mundo y de otro, ¿no? Llevan al joven Tlatoani ante Cortés, ¿verdad? Y Tlatoani, que tiene ese orgullo de ser Tlatoani, de ser el gran jefe del ejército y el gran sacerdote, sin preámbulos, así nos lo relatan los españoles mismos, Bernal Díaz, ¿no? Dice que llegan frente a frente, Cuauhtémoc se adelanta y habla. Él es el Tlatoani, el que tiene el poder del habla. Nada de que, pues vengo aquí sumiso y a ver, nada. Agarra y le dice, señor, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Así que soy traído ante tu fuerza y poder, por lo tanto, toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. ¿Cómo se entienden estas palabras? La Malinche, que habla el náhuatl, se lo traduce al maya a Jerónimo. Jerónimo de Aguilar se lo traduce al español a Cortés. Pero en esa triangulación de lenguas, el problema está en el contenido que se le quiere dar a esas palabras finales, ¿sí? Toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. No es eso lo que quiere decir el Tlatoani. Recuerden que el destino de los guerreros capturados en combate era ser sacrificados a sus dioses. ¿Pero con qué fin? Para que acompañaran al sol desde el nacimiento del sol hasta el mediodía, entonando cánticos guerreros, ¿no? Acompañaban a el sol, a Huitzilopochtli, que era el dios solar y de la guerra. Entonces, ese es el destino del guerrero, convertirse en ave de bello plumaje después de 4 años y, mientras tanto, acompañar al sol en su recorrido. Entonces, lo que está diciendo Cuauhtémoc es, toma ese puñal que tienes en el cinto y sacrifícame luego con él, que es un sentido totalmente diferente, no es nada más mátame, digamos al estilo de la mentalidad occidental, y Cortés entonces agarra y lo perdona y dice, no, yo no te mato, ¿no? ¿Qué habrá pensado el joven Tlatoani cuando es perdonado? Eso no podía ocurrir. Él era el militar, él era el capitán del ejército mexica. Oye, me imagino que pensaría, pero este señor de barbas es de una crueldad infinita. Ahora no quiere que yo cumpla mi ciclo como guerrero, que mi destino es acompañar al sol. Sacrifícame. Cortés, pues claro, ni entiende eso ni nada, ¿verdad? Dice que lo perdona y ya en 1525 pues lo va a matar después de un juicio que hasta Bernal Díaz se queja de ese juicio y lo van a ahorcar allá cuando regresaba de las Cibueras. Entonces, pues, allí va a terminar lo que era la resistencia indígena. Y va a dar paso a que, una vez consolidado esto, sea también el inicio de
la conquista de todas las áreas mesoamericanas por la vía militar y también del norte de México, ¿no? Entonces, se va a dar paso, además, a todo el aparato militar de Cortés. Había tenido éxito, digamos, en su fin de conquistar estas ciudades, y Cortés va a ordenar, porque además relatan que había una peste tremenda con los muertos, que había de todo tipo por la falta de hambre, por la guerra, etcétera, ¿verdad? Que había una peste enorme en toda la ciudad. Cortés se retira a Coyoacán, pero ordena que la ciudad se haga ahí mismo, en Tenochtitlan. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Había que recoger los cadáveres, había que enterrar, en fin, una cosa tremenda para instaurar la ciudad ahí. Era un fin político, claro. ¿Por qué? Porque instaurando ahí la nueva ciudad colonial, ¿verdad?, donde había estado Tenochtitlan, pues era el lugar del poder, ¿no? Entonces juega ese papel muy importante de volver a ser ahí la capital de la ahora Nueva España. Mientras tanto, empieza a actuar el aparato ideológico. Los frailes, los primeros en llegar, que son los franciscanos, después llegan los dominicos, después los agustinos, en fin, poco a poco van llegando diferentes órdenes religiosas que van a tener a su cargo realizar la conquista, diríamos, espiritual, ¿no? Es decir, ya te conquisté militarmente, pero ahora falta convertirte a lo que ellos pensaban que era la buena nueva, ¿no? La religión católica, que era la que imperaba en España, ¿no? Y entonces, claro, que empieza a la vez una resistencia por parte del indígena a que quieran cambiar su forma de pensamiento de tantos y tantos siglos atrás, ¿no? Y en fin, finalmente tenemos casos de esas resistencias, cómo se fueron dando y demás, y finalmente pues va a estar ya imperando todo ese aparato ideológico. Así pues, se da por terminado lo que eran los combates, toda la guerra, digamos, el aspecto ideológico, que yo pienso que fue más arduo todavía que los combates, porque querer hacer cambiar la mente de una persona que tiene una tradición de 3000 años atrás, pues no es fácil, tienen su propia idea, su propia cosmovisión. Fíjense que hay un relato que en Tlatelolco se reúnen los 12 primeros franciscanos con otro tanto de los sacerdotes mexicas. Y entonces los frailes, digamos que por las buenas, quieren convencer a los sacerdotes mexicas de que su Dios es el bueno, que ya dejen esos dioses que son obra del demonio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que se conviertan. Y los sacerdotes, se llama el diálogo de los 12, se puede leer, hay fuentes de eso. Y los sacerdotes mexicas dicen, no, nuestros dioses han sido muy buenos con nosotros, nos dan las legumbres de la tierra, nos dan el alimento, nos mandan la lluvia. ¿Por qué tenemos que dejar a nuestros dioses que han sido tan bondadosos, no? Entonces, ahí empieza. Y claro, pues finalmente sabemos que es, digamos, pues impuesta poco a poco, ¿verdad? Por convencimiento, por imposición, etcétera, la nueva religión. Y entonces ya los dos aparatos, el militar y el religioso, la espada y la cruz, van a jugar el papel definitivo para la conquista de estos pueblos. Todo eso empezó a ocurrir hace 500 años. Muchas gracias.